Escuela sabática, lugar de fe, donde aprendemos a crecer. Compartimos vida, amor y luz. Cada lección nos acerca a Jesús. Hola de nuevo, nuestros queridos amigos. Un grato saludo para cada uno. Bendiciones de Dios. Tú que nos sigues, que nos acompañas. A lo mejor tuviste la gran fortuna de ser nombrado recientemente por tu iglesia como uno más de los líderes de grupo, de célula, de clase de escuela sabática. Quiero aprovechar a que conozcas lo que es la elección de la escuela sabática en edición para maestros. Es la lección sencilla, la que conocemos todos, pero trae un suplemento que ofrece verdades muy interesantes y recomendaciones pedagógicas para quien imparte la lección. Así que, si ese es tu caso, esta es para ti. Y estamos muy agradecidos a Dios. Me acompaña, como ha sido en los trimestres pasados, mi amigo el pastor Edgar Benítez para esta conversación, pastor. Gracias, pastor. Un gusto de poder estar con usted una vez más. Vamos a repasar la lección número 3, unidad en Cristo. Pablo responde a la iglesia recordándoles que este grupo pertenece a Cristo y que todos los creyentes somos colaboradores de una misma misión. Pastor, las mismas diferencias que sucedieron en la iglesia de Corinto son las mismas diferencias que existen en nuestras iglesias hoy. Hay diferencias de pensamiento, diferentes ángulos donde se miran las cosas, hay diferencia de formación, de carácter, pero debemos mantener la unidad en Cristo, porque eso es lo único que logrará que nuestra iglesia avance de manera correcta en el cumplimiento de la misión. Tal vez eso sea un poquito más sencillo si pensamos en un grupo reducido que podría ser una congregación, una iglesia dada, pero si entendemos que la iglesia tiene dimensiones mundiales, cuán difícil es poder mantenernos todos unidos ante la diversidad cultural, de enfoques, de formación, de extracción. Qué crucial es mantener, como esta lección lo presenta, la unidad en Cristo. Hay un pasaje, pastor, que yo siento que es una de las tesis importantes del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Esta verdad que les voy a compartir aparece en el capítulo 1 y el versículo 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén. Pablo ya había identificado que había un problema en Corinto y es las divisiones. Dice él, que no haya entre ustedes divisiones. Más bien, debiéramos hablar todos una misma cosa, estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el ideal, ese es el concepto que Pablo tiene de la unidad. Y me parece relevante, pastor. Yo creo que nuestras iglesias necesitan justamente eso. Definitivamente, pastor, las divisiones internas son parte del crecimiento de la iglesia. Las divisiones no debieran ser, pero son. Algunos creyentes desean ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro, e incluso algunos afirmaban ser exclusivamente de Cristo. Pastor, tal vez hoy en día nosotros tenemos personajes en la iglesia que también admiramos y a veces decimos, no, pues yo soy de tal grupo. En realidad lo que Pablo está diciendo es, miren, nosotros tenemos que admirar a Cristo. Él debe ser el centro de nuestra vida, de nuestra adoración, es al único que debemos seguir y podemos tener afinidad con ciertas personas, pero eso no debe quebrantar nuestra unidad. La unidad entre nosotros y la unidad con Cristo son elementos indispensables para el buen funcionamiento de la iglesia. Ciertamente son clave, como son los 3 pensamientos que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. La primera dice,
Las divisiones en Corinto surgían del sectarismo en torno a líderes carismáticos. Correcto. En aquel tiempo, Apolo, Pedro, Pablo. Pero en su carta a los Corintios, la primera, Pablo confronta esas divisiones señalando que Cristo y no ningún líder humano es el fundamento de la iglesia. Amén. Así que, ¿por qué seguir a Cristo? Porque Él es el fundamento. Todos los demás somos piezas que nos agregamos, nos sumamos, como quien edifica paredes sobre un cimiento ya establecido, pero lo que le da solidez es Cristo como fundamento. Número 2. La verdadera unidad cristiana no consiste en uniformidad superficial. No. Es más bien compartir la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Dice el apóstol Pablo: humildad, servicio y disposición a cargar la cruz. Esta lección nos permitirá espaciarnos en pensamientos como los que presenta Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Humildad, servicio y disposición a cargar la cruz. Si eso hacemos, no habrá divisiones en nuestros grupos. Y tercero, la unidad no elimina la diversidad. Es decir, no tenemos que pensar todos lo mismo desde el punto de vista de negar nuestra propia individualidad. No. Pablo se apenó por las divisiones en la iglesia, pero su amor hacia los hermanos, hacia los dirigentes, nunca se fragmentó. Tampoco Pablo condicionó su paz, su felicidad al acuerdo, a la conveniencia, al interés de los demás. Es muy importante trazar esas dos fronteras. La unidad no elimina la diversidad. Y pastor, esto sin duda debe tener una forma de aplicarse en nuestras iglesias. ¿Qué consejos tiene usted al respecto? Gracias, pastor. Me gustaría compartir algunos consejos prácticos basados en este tema tan importante de la unidad en Cristo. Me parece que el primer consejo práctico que podríamos compartir es debemos amar más a Cristo que a nuestras diferencias. A veces vemos discusiones acaloradas, pastor. Vemos líderes discutiendo sobre maneras de pensar. Y yo he visto con tristeza que algunas juntas incluso terminan tan acaloradas que ya no pueden continuar. Pastor, debemos amar más a Cristo y su misión y cuidar su iglesia que defender nuestras posiciones personales. Cuando tú amas a Cristo, hermano, cuando tú amas a la misión, cuando tú amas a la iglesia, debes estar dispuesto a minimizar tus pensamientos personales. Puede ser que tengas la razón, pero debes dejar que la unidad en Cristo prevalezca. La iglesia crece cuando Cristo ocupa el centro y el ego abandona el trono. Bien dicho. Número 2. Dios nos llama a construir y no a dividir. Cada palabra que pronunciamos puede convertirse en un ladrillo que fortalece a la iglesia o en un martillo que la destruye. Interesante. Así que, pastor, Dios nos llama a construir, no a dividir. Las manos que edifican el reino, leí por allí, las manos que edifican el reino tienen poco tiempo para lanzar piedras. Una mano que está preocupada, que está ocupada en construir el reino, no tiene tiempo de lanzar piedras, pastor. Hay que estar edificando la iglesia de Dios. Y la unidad es una evidencia de la presencia de Dios. Hermanos, la mejor apologética no siempre es un argumento brillante. Muchas veces es una iglesia donde las personas se aman, se perdonan y trabajan juntas para cumplir la misión. A veces pensamos que nuestros argumentos, incluso nuestra doctrina debe prevalecer, debe ser lo más importante o defender mi punto de vista. ¿Saben cuál es el testimonio más poderoso en favor de la verdad? Una iglesia que se ama, que se respeta y que conviven juntos, pastor. Esa es la mejor manera de demostrar que Cristo reina entre nosotros. Donde reina el Espíritu Santo, las diferencias no desaparecen, pero aprenden a convivir bajo el señorío de Cristo. Así es. Y es muy interesante que en materia de unidad, como presenta esta lección, no es solo algo que los miembros individuales podemos hacer
o hacia lo cual podemos contribuir. También los líderes, y yo creo que especialmente los líderes de la iglesia o de las iglesias tienen una responsabilidad particular a ese respecto. Esto trae a mi mente esta extraordinaria obra, una novedad editorial aquí en Gema que se llama Llamados a cuidar la iglesia. Está escrita por un líder de esta división interamericana muy conocido y respetado, el pastor y doctor Roberto Herrera. Ese interés pastoral de ver por la iglesia, de mantenerla en buena salud, de cuidar las relaciones, el reconocimiento de las verdades, el seguimiento de un plan que nos lleve a la realización de la misión y, por supuesto, la salud de nuestras congregaciones desde el punto de vista de su unidad de propósito, son varios de los puntos que establece este libro para los miembros, pero especialmente para los líderes, tal como el apóstol Pablo lo quiso hacer. Así que se los recomiendo. Como también les recomiendo esta frase que el pastor preparó para nosotros. Adelante, pastor. Claro, pastor, a manera de resumen, la frase final de esta lección sería: cuando Cristo es suficientemente grande en nuestro corazón, las diferencias dejan de ser muros y se convierten en puentes. Cuando el Señor prevalece en nuestra vida, en nuestro corazón, vamos a dejar de levantar muros en nuestra iglesia, vamos a crear puentes, vamos a mantener la paz, la buena convivencia y dejar que Cristo pueda ser exaltado en nuestras iglesias, pastor. Puentes y no muros. Correcto. En Cristo Jesús. Y bueno, esa es una de las grandes bondades de excavar en la palabra de Dios. Estas lecciones, cada lección, a ti y a mí, nos acerca a Jesús. Sigamos estudiando. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Escuela sabática, lugar de fe, donde aprendemos a crecer. Compartimos vida, amor y luz. Cada lección nos acerca a Jesús.